Bueno, chicos, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto poder estar otra vez con ustedes eh, en esta oportunidad y siguiendo con la unidad 1. Vamos a continuar un poco de brindarles un poco de definiciones y repasar un poco los conceptos que ustedes vieron en el primer video, como para comenzar y no aburrirlos tantos. Vieron un poquito de historia, lo que ha pasado a través de las distintas épocas y cómo surgió la fisiología. Han visto los objetivos, los fundamentos, que es un proceso fisiológico, de qué habla la integración, de qué habla la relación, la adaptación y control, y vamos a ir repasando los aspectos más importantes e introductorios dentro de la fisiología. Como primer concepto, y ustedes lo tienen reflejado en la bibliografía, me pareció oportuno primero realizar una definición de lo que es la parte de fisiología, en el cual nos vamos a referir al estudio del funcionamiento normal de un organismo vivo y las partes que los componen. Cuando hablamos de las partes que lo componen, nos estamos refiriendo a cada una de las estructuras y cada una de las partes que componen el organismo humano, incluido todos los procesos físicos y químicos. Como ven ustedes, ya acá aparecen el término procesos. Cuando hablamos de químico, nos vamos a referir, cuando hablemos fundamentalmente de qué es la parte del metabolismo celular, la parte físico, todo hacer hincapié fundamentalmente en cómo se van a difundir los distintos tipos de sustancias y soluciones a nivel celular. Como para comenzar, y esto está relacionado fundamentalmente con las unidades que vamos a desarrollar en esta materia, cómo son los niveles de organización hasta llegar a un organismo humano. Nosotros tenemos el nivel de átomos, muy importante: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Como van a ir observando, la mayoría de estas moléculas, que es el segundo nivel, están formados por estos átomos indispensables para la vida del ser humano y para el intercambio de materia con respecto al medio externo para poder sobrevivir. Luego tenemos el nivel celular, que es la unidad 2 que vamos a ver en breve, donde tenemos los distintos tipos celulares con las distintas funciones que va a realizar cada una. Luego, estas células van a formar los distintos tejidos que van a cumplir una determinada función, teniendo como característica que cierto grupo diferenciado de células va a realizar una función determinada. Estos tejidos van a formar los distintos órganos de la economía, los cuales van a formar luego sus sistemas. Acá tenemos un ejemplo: sus sistemas de órganos y el organismo humano completo. Si bien uno, desde el punto de vista didáctico o pedagógico, debe ir explicando cada uno de los niveles, no se tienen que olvidar que fundamentalmente nosotros estamos hablando de la complejidad de todo el organismo. Entonces, lo importante de esto es que ustedes puedan integrar cada uno de estos niveles para poder comprender el funcionamiento normal del ser humano. Entonces,
Esto es lo que habíamos hablado, o lo que yo les puse en el video, lo que es la integración como ser humano. Este es un esquema, si ustedes me permiten, un esquema de todos los sistemas y aparatos del organismo. Como ustedes pueden ver esquemáticamente, acá tenemos la piel del ser humano, esto sería el medio externo y esto sería todo su medio interno. Como ustedes pueden observar en este esquema, en este medio interno se encuentran todos los sistemas y aparatos que van a estar integrados en su función. Por ejemplo, a ver, y me voy a ir anticipando como para más o menos que ustedes puedan entender de qué se trata. Ustedes saben que en la sangre existe el glóbulo rojo. El glóbulo rojo es una célula que contiene la hemoglobina y que va a transportar el oxígeno. Este glóbulo rojo se va a formar fundamentalmente en el sistema locomotor, en el hueso, a través de un proceso de maduración del eritrocito y va a intervenir fundamentalmente a nivel del riñón una sustancia que se llama eritropoyetina para poder transformarlo en un glóbulo rojo, diríamos, funcional. A su vez, este glóbulo rojo capta el oxígeno proveniente del aparato respiratorio cuando tomamos aire. A su vez, este glóbulo rojo va a circular por el aparato cardiovascular para proveer de oxígeno a los distintos territorios de nuestra economía. Y a su vez nuestro sistema digestivo va a incorporar los nutrientes para poder desarrollar todas las funciones vitales. Este simple ejemplo, a partir de un glóbulo rojo, nos está hablando de cómo se van a integrar los distintos sistemas y aparatos de nuestro organismo. Ahora bien, entonces, como para hacer un repaso, fíjense en ustedes que a los niveles de organización que estuvimos hablando, la fisiología va a abarcar parte de la química, parte de la biología molecular, parte de la biología celular, hasta lo que es la parte de las poblaciones con las distintas especies. Por eso yo quise comenzar hablando un poquitito de los distintos niveles de organización del ser humano. Ahora bien, otro de los conceptos que ustedes han tenido en la primera charla es la adaptación de todos estos seres humanos, cómo puede vivir en un ambiente frío, cómo puede vivir y adaptarse en un ambiente cálido, cómo puede vivir y adaptarse en la montaña, cómo puede vivir en los desiertos. Bien, ¿esto por qué? Porque van a ver ustedes a medida que recorremos y que vayamos brindando conceptos como a través de distintos mecanismos fisiológicos se va a ir adaptando a distintas situaciones que nos impone nuestro medio externo, nuestro medio ambiente. Entonces, partiendo desde la biología celular, ¿sí?, del cual vamos a ir hablando en las clases sucesivas, nosotros tenemos organismos unicelulares, ¿sí?, unicelulares. Acá tenemos el típico ejemplo, lamentablemente, del virus del COVID, y tenemos los organismos pluricelulares, en este caso, el organismo humano, como bien hablamos hace un ratito, los distintos niveles. ¿Y por qué es importante reconocer esto? Si ustedes observan el gráfico de la izquierda, van a ver que el organismo unicelular
tiene sus elementos dentro de la célula, pero su medio externo es el que rodea la célula e intercambia materia y sustancia de ese medio externo. Un ejemplo, si ustedes toman una gotita de agua y lo observan en el microscopio, van a tener distintos elementos, los cuales su medio externo de intercambio es la gotita de agua en la cual lo estamos observando e intercambia materia. Es así, por ejemplo, como yo les dije, el virus COVID-19 utiliza su medio externo en el ser humano. Ahora bien, en el organismo animal, como ustedes pueden observar, lo que rodea la piel es nuestro medio externo y es el medio que va a cambiar permanentemente. Por eso, el medio interno tiene que estar preparado para soportar y adaptarse a este medio externo. Entonces, cuando hablamos de medio interno, hablamos a su vez de un líquido intracelular dentro de la célula, y entre las células vamos a tener el líquido extracelular, que a su vez va a tener lo que se denomina un líquido intersticial, que es donde vienen los vasos sanguíneos para poder producir el intercambio de sustancias a través de la membrana de la célula y así poder realizar todos sus procesos vitales. Y este líquido extracelular es el que va a estar en contacto a través de la piel, donde se va a producir todas las variables y todos los intercambios entre un compartimiento y otro. ¿Qué podemos observar nosotros en este medio interno? En este medio interno, y lo que vamos a ir hablando ahora, la concentración de glucosa, la presión de dióxido de carbono, la presión de oxígeno, el pH, que luego nos vamos a referir, lo que es la parte de la osmolaridad, la concentración de sodio y potasio, la temperatura. Estos parámetros son indicadores de cómo se encuentra nuestro medio interno. Cualquier alteración de no mediar un mecanismo de regulación, como vamos a ver más adelante, entramos en lo que es la parte patológica y la parte de enfermedad. Ahora bien, en lo que es la parte de la composición química de los compartimientos líquidos, como yo les dije a ustedes, fíjense que tenemos el líquido intracelular, donde tenemos fundamentalmente iones y donde tenemos moléculas como por ejemplo los más importantes, glucosa, aminoácidos, bicarbonato, etc. Con respecto al líquido extracelular, el plasma, más el líquido que rodea la célula, también tenemos concentración de iones, pero como pueden observar acá en azul, en el líquido extracelular tenemos una determinada cantidad de sodio y en el intracelular tenemos otra concentración de sodio. Lo mismo ocurre con el potasio. Entonces, como ven ustedes, tanto de un lado como del otro lado de la membrana, los líquidos mantienen una constante, pero que no es igual, ¿sí? Y esto va a permitir luego poder realizar todo ese intercambio de iones y de moléculas a través de la membrana plasmática. Lo mismo ocurre con las proteínas, como por ejemplo la albúmina. Acá tienen otro esquema de la concentración de los distintos iones a un lado
y del otro lado de la membrana. Bien, entonces, como para ir ya dejándoles algunos conceptos, los organismos vivientes viven, existen en un medio interno líquido que rodea y baña todos los elementos tisulares. Estos organismos que sobreviven en ambientes hostiles soportan la variabilidad externa, manteniendo su medio interno relativamente estable. Entonces vamos a llegar a un concepto muy importante en el cual el organismo humano, en un medio cambiante, debe enfrentar 4 problemas, como por ejemplo mantener la temperatura corporal, mantener la concentración constante de glucosa en la sangre, mantener la cantidad de agua y iones y conservar el pH dentro de ciertos rangos. Todo esto lo vamos a ir viendo detenidamente en cada una de las charlas que tengamos y probablemente en algunas de las clases grabadas que yo les voy a ir enviando. Como para introducirlos a un concepto muy importante, que es la homeostasis, vamos a hacer un poquito de historia. Viajamos hacia el siglo XIX, donde el fisiólogo Claude Bernard va a desarrollar su trabajo y que se lo va a considerar como fundador de la fisiología experimental. Por eso decimos que la fisiología es una ciencia, porque se basa en un método científico y en todo un estudio experimental para poder obtener las conclusiones pertinentes. ¿Qué nos dice Claude Bernard ya en esta época? Que existe un medio exterior en el cual está situado el organismo, lo que venimos hablando hasta ahora, y un medio interior en el cual viven los elementos tisulares como los organelos, como los iones, como las moléculas, etcétera, etcétera. Entonces, como primer concepto, Claude Bernard, en su medicina experimental, ¿qué notó? Notó la estabilidad de varias funciones fisiológicas, tales como la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la concentración de iones, para no aburrirlos y no repetir. Luego, a los estudios de Claude Bernard, y continuando con su teoría, fisiólogo e investigador norteamericano Walter Cannon, en 1928, acuñó el término homeostasis. Ustedes en los libros pueden encontrar otra acepción o comparación. No es lo mismo hablar de homeostasis que homostasis, ¿sí? Ojo con esto, y ahora van a ver por qué. Para definir la regulación de este medio interno, el prefijo homeo, que no es lo mismo que homo, que sería igual, acá ya cambia, que sería semejante, y el sufijo éstasis, que sería condición. Entonces, habla Walter Cannon de una condición similar, también definida como una relativa constancia del medio interno. ¿Y por qué hablamos de una relativa constancia? Si ustedes recuerdan, en las diapositivas anteriores, cuando hablábamos de la concentración de los líquidos corporales y los iones, no es lo mismo en el líquido intracelular que en el líquido extracelular, y esto no significa que eso fuese anormal, sino que es parecido, pero no igual, ¿sí? Entonces, una condición similar para poder mantener la constancia de este medio interno. Entonces, la homeostasis de Cannon es el estado en el que se mantiene una condición similar, también descrita por Claude Bernard como un medio interno
relativamente constante. Entonces, ¿qué quiere decir? Y volviendo también a la primera diapositiva de la integración, como ustedes pueden observar, en este esquema, el medio interno, todos los sistemas y aparatos se van a asegurar un intercambio de sustancias, de iones, de materias en cada uno de los sistemas con respecto al medio interno. ¿Para qué? Para poder mantener un estado estable de cada uno y de todos los sistemas que componen a nuestro organismo, y así asegurar la comunicación entre los distintos sistemas de intercambio. Ojo, que muchos libros, y esto se los quiero recalcar, que homeostasis no significa equilibrio. Si nosotros entendemos por equilibrio, es que tendría que existir la misma cantidad de sustancia o de iones o de proteínas o aminoácidos de un lado y del otro lado de la membrana, y no es así. Equilibrio significa otra cosa, ¿eh? Entonces, en un estado de homeostasis, la composición de ambos compartimientos del organismo es relativamente estable. Esta condición es la que llamamos estado estable dinámico. Ahora bien, perdón, en un estado estable no equivale a equilibrio, ¿sí? Porque el equilibrio, ¿qué implicaría? Que la composición de los compartimientos del organismo es idéntica. Por eso, tengan en cuenta que cuando nosotros hablamos, y acá se los recalco, fíjense en ustedes, repetimos el líquido intracelular, ¿sí? El que rodea todo este líquido intersticial, ¿sí? Con el líquido intravascular, y todo esto conforma lo que es el líquido y el medio interno, rodeado luego por el líquido extracelular. Entonces, fíjense en ustedes, a las definiciones, tenemos sodio 142 en el extracelular y tenemos 10.000 equivalentes en el intracelular. Si yo vuelvo, perdón, un poquito para atrás, estamos hablando de una condición, es un estado estable dinámico. Y no es un equilibrio porque no son los mismos valores. Entonces, cuando hablamos de equilibrio estable dinámico, es porque a través de la membrana plasmática, y todos estos conceptos los vamos a volver a repasar, hay un intercambio de iones de distintas moléculas, faltaría la glucosa, entre el líquido intracelular y el extracelular para poder mantener esa condición estable del medio interno. Simplemente, para conocer más detalles, acá tenemos los compartimientos líquidos en este esquema y, como ustedes saben, por ustedes mismos, por familiares, hay posibilidades de saber cómo está nuestro medio interno. Y esto es a través de los vasos sanguíneos. Cuando nosotros queremos saber cómo estamos de los distintos parámetros, nos sacan un poquitito de sangre, se centrifuga, donde vamos a tener la parte líquida que es el plasma, donde podemos ver fundamentalmente cómo estamos de sodio, de potasio, de calcio, de magnesio. Y la parte que quedaría en el tubo, una vez que se centrifugó, que es la parte celular, podemos ver cuántos glóbulos rojos o eritrocitos tenemos. Esto nos puede hablar indirectamente de realmente si tenemos buena cantidad
de eritrocitos y buena cantidad de hemoglobina, quiere decir que el transporte de oxígeno y dióxido de carbono se está llevando a cabo en forma normal. Entonces, fíjense en ustedes cómo ven acá los nutrientes, la glucosa, podemos realizar una evaluación de cómo está nuestro organismo funcionando en forma integral y en forma fisiológica. Entonces, medio interno relativamente constante. Esto simplemente para que vean que muchos de ustedes y muchos parientes se han hecho análisis, pero ¿qué es lo importante? Fíjense cuando le entregan el resultado de un análisis, siempre van a tener un margen y dos valores. Entonces, quiere decir que es un medio interno relativamente constante. Siempre hay una variabilidad. Nunca es un equilibrio, nunca es un valor absoluto. Siempre le dan un margen. Si bien el resultado es una determinada cantidad, siempre hay una variabilidad. ¿Esto es por qué? Porque este medio interno, a través de todo su intercambio, se va a mantener relativamente constante. Bien, ahora, si hay algún tipo de variación o alteración de este medio interno, va a haber un sistema de control. Y este sistema de control se llama circuito de retroalimentación. El esquema general es, si hay una perturbación de una variable, siempre va a haber un receptor, que es un sensor, a través de una vía aferente, o sea, las que llevan la información, centro de integración para evaluar y dar una respuesta, y a través de una vía eferente, este efector va a producir una variable controlada. Por ejemplo, si ustedes están haciendo una excursión y hay un aumento de la temperatura, los receptores de la piel van a captar esa sensación a través de una vía aferente y centros de integración a nivel del sistema nervioso, van a producir un reflejo para que se produzca a nivel de la piel vasodilatación y aumente la sudoración para eliminar el calor excedente y que no sufra nuestro medio interno. Entonces, esta variable está controlada. Quiere decir que este circuito, una vez que se cumplió, diríamos, el control y se logró la homeostasis, se detiene el circuito. Por eso hablamos de una retroalimentación negativa. ¿Y cómo se va a dar este control? A través del sistema nervioso y a través del sistema endocrino. Es lo que hablamos, una regulación neuroendocrina. Todo esto lo vamos a ir viendo fundamentalmente cuando hablemos algo de sistema nervioso y cuando hablemos fundamentalmente de la última unidad, que es el sistema endocrino. ¿Cuál es la gran diferencia? El sistema nervioso, a través de su célula, que es la neurona, va a producir cambios rápidos o modificaciones rápidas ante un evento. Y el sistema endocrino, que lo va a hacer a través de hormonas que circulan por la sangre, lo va a hacer en forma lenta. Entonces, a través de glándulas que van a secretar hormonas y neurotransmisores, se va a lograr esta homeostasis para mantener el medio interno en forma constante. Acá tenemos, por ejemplo, una retroalimentación negativa, como dije yo, les dejo acá el mecanismo de regulación de la temperatura corporal. Acá tenemos la regulación
en el caso de una hipoglucemia o una hiperglucemia, que todo esto lo vamos a ir discutiendo en las clases de consulta para no aburrirlos, y un mecanismo de retroalimentación positiva, como también lo vamos a ir hablando en las clases de consulta para poder intercambiar ideas. Bueno, chicos, espero que les haya aclarado con respecto a la primera presentación. No dejen, por favor, de completar con la bibliografía, no dejen de anotarse todas las dudas y las preguntas. Prácticamente ya tenemos armada la unidad 1, así que bueno, nos vemos en la clase de consulta y gracias por participar. Les mando un abrazo.